Pues vamos a iniciar o vamos a continuar con el tema de funciones de transferencia. Recuerden que la ventaja que se tiene con funciones de transferencia es que únicamente vamos a estar calculando voltajes o corrientes a la salida. Si no tenemos una carga, porque no se nos indicó, bueno, si queremos corriente hay que colocar un cortocircuito. Si queremos voltaje tiene que estar un circuito abierto. Y si existe una carga, pues sobre esa carga hay que calcular el voltaje o la corriente para poder encontrar la función de transferencia que se está pidiendo. Entonces, eso sería funciones de transferencia. Siempre es la salida, la respuesta de salida sobre la respuesta de entrada, que como vamos a tener una fuente de excitación, pues siempre sobre ese valor de la fuente de excitación. Entonces, aquí tenemos una función de transferencia, o más bien dos funciones de transferencia, y tenemos un circuito con un acoplamiento. Lo mismo pasaría si fueran 10, 20, 30 acoplamiento, que es entre la impedancia 1 y 2, puesto que así les llamamos a las bobinas, 1 y 2, y vale 6S positivo. Entonces, una vez que ya escogimos los cajones de admitancias, ya en cajones de admitancias, de impedancias, perdón, para no cometer errores al momento de calcular las impedancias propias y mutuas de las mallas con las cuales se está trabajando. Esa es la finalidad. No tener ningún problema al momento de calcular las impedancias propias y mutuas para poder obtener los resultados. Pues repito, como aquí sí hay acoplamientos, bueno, pues entonces por eso vamos a agrupar en cajones de impedancias para poder trabajar y encontrar los resultados de lo que se está pidiendo. Entonces escribimos los cajones, el acoplamiento, y no hay que olvidar las direcciones de las corrientes que se asignaron, ya que de ellas depende mucho el resultado de las impedancias propias y mutuas de cada una de las mallas que pudiéramos tener. Bueno, ya está nuestro circuito con cajones de impedancias, y entonces ahora lo que sigue pues es primero saber qué función de transferencia vamos a calcular primero. ¿Qué función de transferencia quieren obtener primero? ¿Donde hay que calcular corriente a la salida o donde hay que calcular voltaje a la salida? Corriente a la salida, maestro. Corriente a la salida. Entonces, si vamos a calcular la corriente a la salida, recuerden que debemos de tener un cortocircuito entre las terminales 2 y 0,2 y no se nos indicó ninguna carga. Lo primero que deberíamos de hacer es colocar un cortocircuito entre las terminales 2 y 0,2 y después ubicar la corriente que se debe de calcular, que hay que recordar que siempre va a ser de la terminal 2 hacia adentro del circuito. Aquí está mi corriente de salida o la corriente 2. Y lo que sigue es que en el denominador me indica la función de transferencia, qué fuente debo de conectar. En este caso me está diciendo que debo de conectar una fuente de voltaje, y esa fuente de voltaje va a quedar entre las terminales 1
y 0,1 con esta dirección. Y aquí tenemos a V1 o al voltaje de entrada que nos proporciona la fuente. Bueno, recuerden que cada vez que existan acoplamientos no tenemos más que un método cuando trabajamos con impedancias y es el método de mallas. En este caso, ¿cuántas mallas se generaron en el circuito que está en el pizarrón? Una vez que... 3 mallas. Corto. ¿Cuántas, perdón? 3 3 mallas. mallas. 3 mallas. Bueno, iniciamos con la de la fuente. Recuerden que siempre que haya fuentes, vamos a dar el sentido de la corriente que nos proporciona esa fuente, que es el sentido convencional y sería este. Para no tener problemas con las demás mallas, todas deberían de llevar este sentido si no hay ninguna otra fuente, que es nuestro caso. Todas las demás mallas deberían de llevar este sentido porque es el que nos va a proporcionar esta fuente. Se lo vamos a dejar a la corriente de la malla 2, que sería esta, también igual al de la malla 1. Pero al de la malla 3, como vamos a calcular esta variable, para no tener problemas, le vamos a dar el sentido de la corriente de la malla con respecto a la variable que vamos a calcular. ¿Por qué? Porque de esa forma podemos escribir que del circuito, por llevar la misma dirección, la corriente que queremos encontrar y la corriente de la malla 3, quiere decir que I2DS, ¿a qué va a ser igual? A J3. A J3. Si fueran en sentidos contrarios, pues I2DS sería igual a menos J3 y obtendríamos el mismo resultado. Simplemente que si se nos olvida considerar el signo negativo por llevar el sentido de malla contrario, pues tendríamos un resultado que no sería el correcto. Aunque sea por el signo, pues eso ya nos cambia el resultado. Bueno, una vez que ya ubicamos la variable que debemos de encontrar, pues entonces vamos a aplicar el método de mallas, empezando por calcular las impedancias propias y mutuas de cada una de las mallas. Tenemos que Z11 la vamos a obtener primero sumando todas las impedancias que forman parte de la malla 1. ¿Cuántas impedancias forman a la malla 1? Una. Z3 nada más. Z3 nada más, por lo tanto, pues es la impedancia 3. Como nada más hay una, pues no tenemos el 2 veces. Y entonces nos va a quedar como 10 más 5 sobre S. Vamos con la impedancia propia de la malla 2. Primero es la suma de las impedancias que forman la malla 2. ¿Cuáles son las impedancias que forman la malla 2? Díctenmelas en orden, por favor. Z1, 2, 3 y 4. Z1, Z2, Z3 y Z4. Entre esas impedancias que ya se ubicaron que forman a la malla 2, ¿hay acoplamientos? Sí. Entonces escribimos en automático más 2 veces. ¿Cuántos acoplamientos hay? 1, el de Z1, 2. Bueno, entonces dejamos un pequeño espacio por si fuera negativo y escribimos a 1, 2. Como nada más hay uno, puedo cerrar mi paréntesis, pero todavía voy a verificar cómo es este acoplamiento, porque su valor es positivo, pero falta identificar cómo es ese acoplamiento con respecto a la malla 2. ¿Y cómo lo hacemos? Pues recorremos la corriente de la malla en la dirección de las corrientes de los elementos que forman el acoplamiento. Entonces, corriente de la malla 2, ¿qué dirección lleva con respecto a la corriente asignada a la impedancia 1? La La misma. misma. Y corriente de la malla 2, ¿qué dirección lleva con respecto a la impedancia, a la corriente asignada a la impedancia 2? Contrario. Contraria. Como una va en la misma dirección y la otra contraria, ese acoplamiento lo vamos a considerar como Negativo. negativo. Entonces va a ser menos Z12. Y ahora lo que sigue pues, es sustituir datos. Tendríamos que es 1 Z1 más Z2 más Z3 más Z4. Si lo checamos, tenemos dos bobinas que la suma nos va a dar 22S. 1, 2, 3 resistencias cuya suma nos va a dar 24. Y un capacitor que es más 5 sobre S. Después me dice más 2 veces menos el valor de 1, 2. El valor de 1, 2 es 6S. Por el menos me da menos, por el 2 me da menos 12S. Y eso quiere decir que la impedancia propia de la malla 2 nos va a quedar como 10S más 24
más 5 sobre S. Bueno, ya tenemos la impedancia propia de la malla 2, vamos con la impedancia propia de la malla 3. ¿Cuántos elementos forman o cuántas impedancias forman a la malla 3? 2, Z4 y Z5. Entonces habría que sumarlas, sería Z4 más Z5. Entre estas dos impedancias que se ubicaron, ¿hay acoplamiento o existe un acoplamiento? No. Por lo tanto, no hay dos veces y nada más escribimos el resultado. Tenemos el Z4 más Z5, pues nos va a quedar 9 más 10 sobre S. Entonces, ya calculamos todas las impedancias propias de malla y vamos con las mutuas, empezando por la impedancia mutua entre la malla 1 y la malla 2. ¿Qué elemento o qué impedancia quedó entre la malla 1 y la malla 2? Z3. ¿Cómo lo recorren las corrientes de malla 1 y malla 2 ese elemento? ¿Misma dirección o direcciones contrarias? Contrarias. ¿Quiere decir que lo vamos a dejar como? Negativo. Menos Z3. Como hay un solo elemento, pues no es posible que tengamos el dos veces de un acoplamiento entre las mallas, claro está. Por eso nada más dejamos a menos Z3. Pero faltaría identificar si no existe algún acoplamiento del cual yo pueda decir que uno de los dos elementos que están acoplados está conectado a la malla 1 y el otro elemento a la malla 2. ¿Tengo algún acoplamiento así? No. No, nada más se queda entonces menos Z3. Y el valor de Z3 va a ser menos que multiplica a 10 más 5 sobre S. Ya tenemos a Z12, tendríamos que calcular ahora a Z13. Recuerden que cuando hablamos elemento que queda en medio de mallas, tendríamos que tener nuestra malla, puede ser uno o pueden ser varios elementos, pero tendría que estar aquí la malla 1 y aquí la malla 3. Tenemos algo así, podemos decir que tenemos algún elemento entre la malla 1 y 3, en este caso que esta es la malla 1 y esta es la malla 3, parecido a esto. No. Bueno, si no lo tenemos, no hay esa parte, tampoco hay el dos veces, pero faltaría identificar si existe algún acoplamiento del cual yo pueda decir que uno de los elementos acoplados está conectado a la malla 1 y el otro elemento a la malla 3. ¿Tengo algo así? Tampoco. Tampoco, entonces esto vale 0. Y por último tendríamos la impedancia 2, 3. Quiere decir que primero ubicamos al elemento, los elementos pasivos que quedaron entre la malla 2 y la malla 3. ¿Cuántos hay? 1, Z4. Z4. ¿Cómo lo recorren a Z4 la corriente de la malla 2 y de la malla 3? En el mismo sentido. Por lo tanto, se queda Positivo. positivo. Sería Z4. Como nada más hay uno, pues no podemos decir que tenemos dos veces, es decir, acoplamientos. No nos vamos a cansar ahí. Pero sí faltaría identificar si no existe algún acoplamiento en donde podamos decir que uno de los dos elementos acoplados está conectado a la malla 3 y el otro a la malla 2. ¿Tenemos algo así? No. No. No, por lo tanto nada más nos queda Z4 y Z4 es igual a 9. Entonces, como ya calculamos las impedancias propias y mutuas de todas las mallas, vamos a escribir las ecuaciones de mallas y me dice que es el valor de la impedancia Z11, que para nuestro caso es 10 más 5 sobre S, por la corriente de la malla 1, más lo que valga la impedancia mutua 1, 2, que para nuestro caso es negativo, por eso nos quedaría entonces menos 10 más 5 entre S, por la impedancia 2, más la impedancia mutua 1, 3, que para nuestro caso es 0, por eso escribimos más 0 por la corriente de la malla 3, va a ser igual. ¿Hay alguna fuente conectada a la malla 1? Sí, B1. ¿De qué tipo es la fuente? ¿De qué tipo es la fuente? De De voltaje. voltaje.
de voltaje. Y las ecuaciones de malla solo la podemos igualar a voltajes. Entonces sí podemos igualar al valor de esa fuente de voltaje. Y ya sabemos que siempre que la corriente de la malla y la fuente de voltaje lleven la misma dirección, el lado derecho o el valor que escribamos del lado derecho de la expresión es positivo y para nuestro caso va a ser el voltaje 1 DS, que es el valor de la fuente. Bueno, seguimos con la ecuación de la malla 2, que es Z21, que es igual al valor de 1, de Z12, que sería menos 10 más 5 sobre S por la corriente de la malla 1, más lo que valga Z22, que para nuestro caso es 10S más 24 más 5 sobre S por la corriente de la malla 2, más lo que valga Z23, que para nuestro caso es positivo, sería 9 por la corriente de la malla 3, y la vamos a igualar. ¿Hay alguna fuente conectada en la malla 2? No. Por lo tanto, lo igualamos a 0. Vamos con la ecuación de la malla 3, que es 3Z31, que es igual a 1,3, pues es 0 por la corriente de la malla 1. Más lo que valga Z32, que es igual a 2,3, que es 9, y positivo, pues nos va a quedar más 9 por la corriente de la malla 2. Más lo que valga Z33, que para nuestro caso es 9 más 10 sobre S por la corriente de la malla 3. ¿Hay alguna fuente conectada en la malla 3? No. Por lo tanto, vale 0. Bueno, ya tenemos las ecuaciones de malla y ahora ya podemos proceder a calcular la corriente de la malla 3. Son el grupo 3, ¿verdad? Sí, maestro. Sí. Bueno. Entonces, ¿cómo vamos a calcular la corriente de la malla 3, que es la que necesitamos de acuerdo a lo que se escribió? Por el método tradicional, que es a través de determinantes. ¿Dudas o preguntas hasta este momento? No, No, profesor. profe. Bueno, entonces vamos a calcular la corriente de la malla 3. Y como vamos a trabajar con la forma tradicional, que es empleando determinantes, pues tendríamos que la corriente de la malla 3 va a ser igual al cofactor de la corriente de la malla 3, que ya se sabe que lo único que vamos a hacer es sustituir la columna donde está la malla 3 por la columna de los resultados. Entonces nos quedaría en primera instancia 10 más 5 sobre S, después sería menos 10 menos 5 sobre S y 0. Después sería menos 10 menos 5 sobre S, sería 10S más 24 más 5 sobre S y 9. Y ya la posición que tiene J3 la ocupan los resultados, es decir, V su índice 1 de S, 0 y 0. Eso en el numerador. Y el denominador, bueno, pues sí se va a quedar el determinante, que sería 10 más 5 sobre S, menos 10, menos 5 sobre S, y 0, que es este valor. Menos 10, menos 5 sobre S, 10S, más 24, más 5 sobre S, y 9. Después el 0, 9, y por último 9 más 10 sobre S. Por favor, díganme el resultado de J3. Ustedes ya saben usar las aplicaciones como para que me den el resultado que se obtiene al sustituir datos en la aplicación, en su calculadora, o si lo quieren hacer utilizando algún otro método, pues adelante. Entonces, ¿cuánto da el valor de J3, por favor?
¿Cuánto queda el valor de J3, por favor? ¿O quieren que se quede de tarea? A mí en el denominador, Permíteme. Ajá, en el denominador, ¿qué quedó? 36 S cúbica, 36 S cúbica, 76 S cuadrada, 76 S cuadrada, 85 S 85 S más 28, más 28. ¿Y el numerador? menos 3.6 S cuadrada, Menos 3.6 S cuadrada, menos 1.8 S. 1.8 S. Y todo por V1 de S. Entonces, lo que les mencionaba yo hace un momento, recuerden que dejamos la dirección, bueno, la dirección de la corriente que queríamos calcular era esta. Yo les dije que dejábamos la dirección en el mismo sentido de J3 para que nos quedara ahí 2 ds igual a J3. Pero eso sucedía dejando el sentido contrario como me lo proporcionaba la fuente. Por eso aquí está apareciendo el signo menos. Si nosotros hubiéramos dejado el sentido que nos proporcionaba la fuente por ir en direcciones contrarias, aquí debimos de haberle agregado un signo menos y nos hubiera quedado positivo y con este menos sería negativo. O sea, el resultado no va a cambiar por darle un sentido de malla en una dirección o en otra, sino porque cometamos el error de no considerar el signo menos que habría al momento de que llevamos direcciones contrarias. Entonces, siempre los resultados se ajustan, ya sea por las operaciones o ya sea por las consideraciones que debemos de hacer. Bueno, entonces, ¿qué tenemos? Pues que I2DS ya se sabía que la corriente que queremos a la salida pues es igual a la corriente de la malla 3 y entonces vamos a factorizar el signo menos, abrimos paréntesis y en el denominador tendríamos 36 S cúbica más 76 S cuadrada más 85 S más 28. Y el numerador ahora sería, al factorizar el signo negativo, 3.6 S cuadrada más 1.8 S. Y todo por V1 de S. Y como ya tenemos a la corriente de salida, ya podemos calcular la función de transferencia de cortocircuito, en donde teníamos que esa función de transferencia será igual a la corriente de salida entre el voltaje de entrada. Tenemos un voltaje multiplicando, un voltaje dividiendo, se simplifican, es decir, vale 1 y lo único que nos va a quedar es menos, que multiplica a un cociente en donde el denominador es 36 S cúbica más 76 S cuadrada más 85 S más 28. Con un numerador que es 3.6 S cuadrada más 1.8 S, cuyas unidades son los Siemens. ¿Por qué? Porque tenemos corriente sobre voltaje, que es una admitancia. ¿Preguntas o dudas acerca de lo que se realizó? No, profesor. No, bueno. Entonces, ya se calculó la función de transferencia de cortocircuito. Quiere decir que nos falta la función de transferencia de circuito abierto. Ya no nos sirve, entre comillas, todo lo que hicimos. Sí nos sirve una parte, pero no está en el pizarrón, la vamos a tener que usar. Y ahora nuestro circuito, pues ya no lo podemos escribir, o más bien ya lo teníamos, y lo vamos a escribir con cajones en vez de dejarlo con los elementos, porque seguimos usando el mismo. Ya se justificaron las direcciones de los cajones de impedancias.
por qué van en tal o cual dirección. Y lo único que habría que hacer es escribir ahora nuevamente pues, esos cajones de impedancias para poder calcular ahora la función de transferencia de cortocircuito, de circuito abierto. Aquí tenemos a Z3. Aquí está Z2. Z1, el acoplamiento Z12. Tenemos a la impedancia 4 y la impedancia 5. Tenemos nuestra terminal 2, nuestra terminal 02, 01, 1. Recuerden que las corrientes de los elementos o de los cajones no los podemos perder, va hacia abajo, hacia la derecha, hacia abajo, hacia la derecha, hacia la izquierda. Y ahora, entre las terminales 2 y 02, como vamos a calcular nuestra función de transferencia, debe de haber un circuito abierto, en donde aquí vamos a calcular el voltaje de salida y entre nuestras terminales 1 y 01, vamos a conectar ahora una fuente, pero que es de corriente. Entonces, conectamos la fuente de corriente, cuyo valor es I1 de S. Ahora, ¿cuántas mallas van a quedar formando parte del circuito al momento que tenemos un circuito abierto? 2. 2. Una es donde está ¿quién? La fuente. La fuente, entonces la corriente de esa malla lleva esta dirección que es J1. Como aquí queremos el voltaje, podemos dejar ahora sí la dirección de la corriente real de la fuente, que sería esta, y esta es J2. Y ahora hay que calcular el voltaje de la terminal 2, pasando por todos los elementos que se puedan en 0,2. ¿Y qué trayectoria me conviene? Pues ya quedamos que aquella en la que no haya acoplamientos y haya el menor número de elementos al momento de empezar en la terminal 1, ir pasando por los elementos que forman el circuito y llegar a la terminal 2. ¿Cuál sería esa trayectoria en este caso? ¿Cómo calcularíamos el voltaje 2? La que pasa por Z4 ¿Nada más? y Z5, pero bueno, ahí no hay corriente porque está abierto. Ajá, y entonces tampoco va a tener que... Voltaje. Por eso es que nada más mencionamos o mencionaste a Z4. Así es. Este elemento, aunque está en la trayectoria de la caída de tensión, por estar en un circuito abierto, no tiene corriente. Y si no tiene corriente, no tiene voltaje. Por eso su voltaje en automático vale 0. Si seguimos con la trayectoria, pasamos por Z4 y por eso nos interesa nada más el voltaje de la impedancia 4. Y del circuito, ¿cómo estaríamos obteniendo ese voltaje 2? Ya escogimos el método de mallas, entonces ya podemos decir a qué es igual el voltaje 2. Además de que ya sabemos Z4 por J2. ¿A quién, perdón? Z4 por J2. Así es, a la impedancia 4 por la corriente de la malla 2. Vamos a verificar nada más si es positivo o negativo nuestro voltaje. ¿De qué manera? Vemos la dirección de la caída de tensión nada más en Z4. ¿Qué dirección lleva la caída de tensión en Z4? ¿Hacia arriba, hacia abajo? Hacia abajo. Y la corriente de la malla 2, que es la que vamos a usar para calcular ese voltaje en la impedancia 4, va hacia arriba, hacia abajo. Hacia abajo. Hacia abajo. Como mi caída de tensión y mi corriente que yo voy a usar para calcular esa caída de tensión llevan la misma dirección, el voltaje se queda positivo. Estamos correctos. ¿Qué hay que hacer? Pues calcular a la corriente de la malla 2. Y ahora, cada vez que se tenga que hacer un cálculo del cual ya se hizo unas operaciones y que podemos usar, ¿cuáles son? Si vemos la diferencia del circuito que tenemos ahora con respecto al anterior es que este es un circuito abierto, por lo tanto no tenemos 3 mallas, sino 2.
La fuente que tenemos a la entrada ya no es de voltajes de corriente, pero las impedancias que forman a la malla 1 y a la malla 2 no cambiaron. Por lo tanto, no vamos a hacer todo el cálculo nuevamente, sino que ya vamos a escribir nuestras ecuaciones de malla, porque ya conocemos el valor de la impedancia propia de la malla 1, el valor de la impedancia propia de la malla 2 y de la mutua entre la malla 1 y la malla 2, que son las que nos quedaron. Ya no consideramos a la malla 3, por eso no hay problema. Y entonces la impedancia 2 va a ser igual a 10, perdón, la impedancia propia de la malla 1 es igual a 10 más 5 sobre S por la corriente de la malla 1. Más lo que valga la impedancia 1, 2, que hace un momento nos quedó negativo el mismo valor y sería menos 10 más 5S por la corriente de la malla 2. Y ya podemos igualarla porque son dos mallas. Aquí está justificado. Primero, ¿hay alguna fuente conectada a la malla 1? Sí, ¿De qué tipo es? De corriente. de corriente. Nosotros solo podemos igualar nuestras ecuaciones de malla a fuentes ¿de qué? Voltaje. De voltaje. Entonces, ¿qué tendríamos que escribir aquí por esta ser una fuente de corriente? La corriente Voltaje de de la la fuente fuente. de corriente. Voltaje de la fuente de corriente y es la ecuación 1. Z21 es igual a 1,2, sería menos 10 más 5 sobre S por la corriente de la malla 1. ¿Cuánto vale Z22, por favor? ¿Me lo dictan? Ya envié la imagen al grupo de WhatsApp. Entonces, ¿cuánto es? Es 10S más 24 Sí, más 5 sobre S. más 5 sobre S por la corriente de la malla 2. ¿Hay alguna fuente conectada en la malla 2? No. Por eso le igualamos a 0 y es la ecuación 2. Lo que se tendría que hacer ahora es ubicar a la corriente, más bien a la fuente de corriente, e identificar si esa fuente de corriente quedó en una sola malla o quedó entre mallas. Para el caso que estamos resolviendo, la fuente de corriente quedó en una malla o quedó en medio de dos mallas. Quedó en la malla. En una malla. ¿Cuál es en la malla que quedó esa fuente de corriente? En la malla 1. En la malla 1. Entonces podemos decir que la corriente de la malla 1 es igual al valor de esa fuente que es I1 de S. Y esa es la ecuación 3. Y ahora, ¿qué haríamos para obtener a la corriente de la malla 2, que es la única que nos hace falta, a partir de este sistema de ecuaciones que vamos a tener que trabajar? Sustituyendo J1 en la ecuación 2. Sustituyendo J1 en la ecuación 2 y además, ¿qué? ¿Qué tenemos que hacer? Porque ya sustituimos J1 aquí, pero ¿y qué más? Despejar J2. Y despejar a J2. Entonces, sustituyendo la ecuación 3 en 2 y despejando a J2, obtendríamos la corriente de la malla 2. Lo vamos a hacer directo, ¿por qué? Porque no está complicado, no vamos a detenernos mucho. Este término que es constante, al sustituirlo aquí, transforma este valor en una constante y ya lo puedo pasar al lado derecho de mi expresión. Está con signo negativo, va a pasar con signo positivo. Este término que está multiplicando a J2 lo paso del otro lado y va a pasar dividiendo. Por lo tanto, la corriente de la malla 2 me va a quedar un cociente en el cual en el numerador va a ser 10 más 5 sobre S y el denominador va a ser 10S más 24 más 5 sobre S. Y todo multiplicado por I1 de S. Ubicamos si hay fracciones en el cociente, si las hay, identificamos cuál es el denominador de mayor grado de esas dos fracciones. Es el mismo, quiere decir que todo lo multiplicamos, todo el numerador lo multiplicamos por S, al igual que el denominador, y nos quedaría 10S cuadrada más 24S más 5, y aquí 10S más 5, y todo por
I1 DS. Ya tenemos la corriente de la malla 2, ya podemos obtener el voltaje de la salida. Como ya se va a acabar el tiempo, voy a finalizar esta sesión y empezamos una nueva. Bueno, ya. Entonces ya tenemos la corriente de la malla 2. ¿Y qué es lo que sigue? Pues sería calcular el voltaje 2. Y el voltaje 2 lo vamos a obtener de realizar la multiplicación de la impedancia 4, perdón, de la impedancia 4, es decir, Z su índice 4 por J2. Ubicamos nuestra impedancia 4, que es 9, al multiplicarlo por esta fracción, pues únicamente se va a modificar el numerador, el denominador queda exactamente igual, quedaría 10S cuadrada más 24S más 5, pero el numerador cambiaría, Z4 que es 9, nos daría 90S más 45, y todo por I1 DS. Y una vez que ya calculamos el voltaje de salida, o V su índice 2, ya podemos calcular entonces la función de transferencia que hacía falta. Por lo tanto, la función de transferencia que hay que determinar, que es el voltaje 2 sobre la corriente 1, pues va a ser igual a que tenemos una corriente 1 que está multiplicando, una corriente 1 que está dividiendo, se simplifican y únicamente nos va a quedar un cociente en donde el denominador es 10S cuadrada más 24S más 5 y el numerador es 90S más 45 y sus unidades son ohms, puesto que estamos dividiendo voltaje sobre corriente. Y bueno, ¿alguna pregunta, duda, aclaración, comentario o sugerencia? Todo bien, profe. Todo bien. Bueno, nada más porque creo que se me olvidó, nada más recordarles, pero lo di por hecho. Si no lo dije, bueno, lo estoy repitiendo ahorita. Tienen hasta el día de hoy para enviarme lo que es la tarea de los ejercicios de clase de admitancias. Por si estaban esperando la fecha, yo di por hecho que cada vez que pedía yo la guía, también les pedía yo los ejercicios de YouTube, así como de clase, pues que me los iban a entregar juntos, pero por si alguien no lo hizo esperando a que les indicara yo la fecha, tienen hasta el día de hoy a las 11 de la noche para enviarme esa tarea de admitancias, que eran los ejercicios de clase. ¿Por qué no más tiempo? Porque se supone que ya los hicieron desde cuando ya los tienen en la libreta. Lo único que hay que hacer es escanearlos y mandar el archivo. Para aquellos que no lo han enviado, los que lo enviaron no tienen ningún problema ya está enviado, pero los que no, porque se estaban esperando que yo les dijera la fecha, bueno, por si se me pasó y siguen esperando, ya se acabó y es el día de hoy. Bueno, eso sería en cuanto a esa tarea que faltaba para algunos. La otra, el examen de este tema, porque ya no vamos a hacer más ejercicios, solo hay que calcular voltajes de salida y dividirlos entre lo que tenemos a la entrada. El examen es el lunes 8 de diciembre. ¿8? Sí. Lunes 6, perdón, no es 8. Lunes 6 de diciembre es el examen de funciones de transferencia. A más tardar el día de hoy en la noche les envío la guía de funciones de transferencia y entonces la guía junto con los videos de YouTube, que además ya hay otros 2 más ahí en YouTube, como los ejercicios de clase, que no son muchos, se entregan el día miércoles 8 de diciembre. ¿Alguna pregunta o duda? Yo tengo una duda, profe. Las Adelante. 2 tareas que hicimos de transferencia las anexamos al archivo de videos. ¿Y qué hace? No, las 2 tareas que se tenían anteriores me lo envían aparte y el de admitancia, si es que no lo han enviado, lo envían y con otro archivo. ¿Esa era tu pregunta o no escuché bien entonces?
Sí, esa era. Si no, sepárenlos, porque si no voy a tener problemas al momento de estar revisando los archivos. Eso sí, los ejercicios que dejé para el día de hoy, que eran de funciones de transferencia, se quedan para funciones de transferencia. Y quien no haya entregado los ejercicios de clase de admitancia, tienen hasta hoy para entregarlos, pero lo dejan como admitancias o clase admitancias para que no haya ningún problema. El nombre del archivo se lo dejan como clase admitancia porque es de admitancia esta tarea. Entonces, ¿dudas, preguntas? No, profesor. ¿No? Bueno, pues que tengan un excelente inicio de semana. Ya terminamos este tema. Ya les dije que más tardar hoy en la noche ya les envío la guía de funciones de transferencia. El examen queda el lunes 6 de diciembre y la entrega de la guía, así como los ejercicios de clase YouTube de funciones de transferencia el día miércoles 8 de diciembre. De todas formas, el miércoles se los recuerdo para que no haya ningún problema y lo puedan anotar con más calma. Entonces, si no hay ninguna pregunta o duda o aclaración, comentario o sugerencia, pues nos vemos el día miércoles. Que tengan un excelente inicio de semana y tengan un buen día. Gracias, maestro. Gracias, profe. Igualmente, cuídese. Hasta luego. Estén bien. Luego, profe.